Hola estudiantes de español, soy el profesor Cristian y estoy muy feliz de explicarles este importante tema que es el uso de las letras mayúsculas. Considero relevante aprender a ocupar las letras mayúsculas para poder comunicarnos eficientemente en el idioma español. Como regla general les puedo decir que cuando nosotros hacemos referencia a personas, países, comunidades u organizaciones, nosotros lo hacemos con respeto y por lo tanto debemos escribir la primera letra con letra mayúscula para demostrar el respeto que nosotros sentimos hacia esa entidad. Tenemos aquí que las mayúsculas se usan al principio de un escrito y después de un punto, ya sea punto y seguido o punto y aparte. Por ejemplo, mi perro es negro y se llama Capitán. Punto y seguido. El gato de mi hermano es blanco y se llama Fifi. En este texto podemos distinguir los usos de las mayúsculas que hacen referencia a la regla que acabamos de estudiar. Entonces, la palabra mi está escrita con M mayúscula, puesto que se trata del inicio de un párrafo y termina en capitán punto. A continuación tenemos el artículo el, que está escrito con mayúscula E, puesto que este texto sigue a punto y seguido. También las mayúsculas se usan para escribir los nombres propios, apellidos, apodos y sobrenombres. Ejemplos: Federico, señor Fernández, Pelé, Miami, Cristian, Vázquez, etc. También las mayúsculas se usan para escribir los nombres de pueblos y ciudades, provincias, estados, departamentos, naciones, continentes, etc. También se emplean para escribir los nombres de ríos, montañas, comunidades, calles, etc. Ejemplos: Miami, Andalucía, México, Europa, Asia, África, Puebla, Veracruz, Acapulco, etc. También las mayúsculas se usan para escribir los títulos y, especialmente, si están escritos en abreviaturas. Ejemplos: don, doña, señora, señor, profesor. Aquí podemos ver que estos títulos se encuentran escritos con mayúscula en la primera letra. Después tenemos las abreviaturas. La abreviatura de señora, señor, doctor, arquitecto e ingeniero. Aquí podemos ver que estas abreviaturas se encuentran escritas con mayúscula en la primera letra. También las mayúsculas se usan para los títulos de libros, revistas, periódicos, películas, obras de teatro, etc. Ejemplo: La Edad de Oro o La Casa de Bernarda Alba. También las mayúsculas se usan cuando se escriben números romanos, por ejemplo, capítulo 4, siglo XX, etc. En el siglo XV se imprimió el primer libro. Juan Pablo II visitó Polonia. Y aquí podemos ver en nuestros ejemplos el uso de números romanos y siempre son escritos con mayúscula. Se escriben con mayúscula los nombres de constelaciones, estrellas, planetas o astros, estrictamente considerados como tales. Ejemplo, la Osa Mayor está formada por 7 estrellas. Se escriben con mayúscula los puntos cardinales explícitamente. Por ejemplo,
La brújula señala el sur. Y aquí en nuestro ejemplo vemos que la palabra sur está escrita con mayúscula en la primer letra. Lo mismo ocurriría si empleáramos norte, oriente y poniente. Se escribe con mayúscula la palabra que sigue a un signo de cierre o de interrogación o de exclamación. Si no, se interpone coma, punto y coma y dos puntos. Por ejemplo, cuando se cierra el signo de interrogación, hoy, no tardes. Y aquí vemos que la palabra hoy está escrita con H mayúscula. Después de los dos puntos, la palabra que sigue debe comenzar con letra mayúscula cuando se trata de una cita o palabra textual. Ejemplo, como dijo Sócrates, dos puntos y seguido. Solo sé que no sé nada. Observa que al tratarse de una cita textual, esta debe ir entrecomillada. Y aquí podemos distinguir el uso de la mayúscula en la letra S. ¿Por qué? Sigue a los dos puntos. También se emplea mayúscula para escribir la primera palabra escrita después del saludo en las cartas. Por ejemplo, querida abuela, dos puntos y aparte, te envío esta carta para responder. Y aquí nosotros vemos que T está escrito con T mayúscula. También se escriben con letra inicial mayúscula los nombres de divinidades y libros sagrados. Ejemplos: Dios, Jehová, Dios Padre. Todopoderoso, Biblia, Corán. Se emplean mayúsculas en leyes, decretos y documentos oficiales. Así, en leyes, decretos y documentos oficiales suelen escribirse con mayúsculas todas las palabras que expresen poder público y cargo importante. Ejemplos: secretario, ministro y gobierno. Se escriben con mayúscula los nombres cuando significan entidad o colectividad como organismo determinado. Ejemplos: el Estado mostró su preocupación. La Marina, el Reino. Y aquí podemos distinguir que Estado está escrito con E mayúscula, Marina está escrita con M mayúscula y Reino está escrito con R mayúscula. También se escriben con mayúscula los nombres de festividades. Ejemplo: Navidad, Día de la Constitución, Año Nuevo, Feria de Abril, Semana Santa. Respecto al uso de mayúscula o minúscula en los meses, los días de la semana y las estaciones del año, les puedo explicar que en español los nombres de los días de la semana, de los meses y de las estaciones del año se escriben con minúscula. Ejemplo: nació el pasado martes 22 de noviembre. En nuestro ejemplo, martes está escrito con minúscula y noviembre con minúscula. En Caracas, a 6 de mayo de 2005, mayo está escrito con minúscula. Esta primavera ha llovido mucho. Primavera está escrita con P minúscula. Salvo que la mayúscula venga exigida por la puntuación a comienzo de texto o después de punto. También, respecto a ocupar mayúsculas
Para los días de la semana, meses del año y estaciones, les puedo explicar que solo se inician con mayúscula cuando forman parte de nombres que exigen la escritura de sus componentes con mayúscula inicial, como ocurre con los nombres de festividades, fechas o acontecimientos históricos, vías urbanas, edificios, etc. Ejemplos: Viernes Santo, Primavera de Praga, Plaza del 2 de Mayo, Hospital 12 de Octubre. Por lo tanto, en este caso, estas palabras que son días, meses y estaciones están escritos con mayúsculas. Se emplean mayúsculas cuando escribimos siglas de entidades, organizaciones, países, etc. Ejemplos: ONG, Organización No Gubernamental, Estados Unidos. Organización Mundial de la Salud, Unión Europea. Como podemos ver en nuestros ejemplos, estas siglas están escritas con mayúsculas. Ahora les voy a explicar acerca de los títulos respecto a la Real Academia de la Lengua Española. Dice aquí: las mayúsculas en títulos según la Real Academia de la Lengua Española. Las mayúsculas tan solo deberán usarse en la primera letra de la primera palabra. Un ejemplo de ello es el siguiente: ortografía de la lengua española. Este ejemplo es correcto. Está empleando únicamente la mayúscula en la letra O en este título. Ahora vamos a leer la forma incorrecta. Ortografía de la lengua española. Podemos notar aquí que ortografía está escrita con O mayúscula, lengua con L mayúscula y española con E mayúscula. Esto es incorrecto de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española. Bien, ahora vamos a leer un texto que nos ayudará a identificar las mayúsculas. Y además debemos de tomar en cuenta la función que tiene esta mayúscula de acuerdo con el texto y de acuerdo con la explicación que acabamos de estudiar. El texto se llama Bill Gates. William Henry Gates III, Seattle, 28 de octubre de 1955, conocido como Bill Gates, es un multimillonario magnate empresarial, informático y filántropo estadounidense, cofundador de la empresa de software Microsoft junto con Paul Allen. Cursó estudios en la escuela privada de Elite de Lakeside en Seattle. Esta escuela tenía ya una computadora en el año 1968, lo que le permitió a Gates tomar contacto con la máquina y aficionarse a la informática. También en Lakeside conoció a Paul Allen, con quien más tarde fundaría Microsoft. En este texto podemos identificar las mayúsculas fácilmente, puesto que están escritas con el color rojo. Vamos a leer estas palabras e identificar la regla que acabamos de estudiar. Tenemos, por principio de cuentas, Bill Gates, ¿verdad? Bill es el apodo o sobrenombre de William Henry, mejor conocido como Bill Gates. Por lo tanto, la palabra Bill está escrita con B mayúscula. Y el apellido Gates también está escrito con mayúscula. Bien, William Henry Gates III
Aquí podemos distinguir mayúsculas en los nombres propios, en el apellido Gates y en el número ordinario tercero, conocido como Bill Gates. Apodo Bill, Gates apellido. Después identificamos Microsoft. Microsoft es el nombre de el programa de cómputo y por ese motivo está escrito con mayúscula. Lo voy a resaltar con un color rojo. Microsoft. Tenemos aquí Paul Allen, nombre propio y apellido. Una mayúscula más. Cursó estudios. Cursó. Debe de escribirse con mayúscula, puesto que es el inicio del siguiente párrafo. Cursó estudios. Y después nuestra siguiente mayúscula está en Lakeside. Lakeside es el nombre de este estado, de esta comunidad, de este lugar. Por lo tanto, se escribe con L mayúscula. Seattle es un estado y está escrito con S mayúscula. Gates es apellido, se escribe con G mayúscula. Y nuestro enunciado termina en informática, punto y seguido. Se inicia otro enunciado y por lo tanto la palabra también está escrita con T mayúscula. Lakeside es un estado, Paul Allen, nombre propio y apellido, y Microsoft, que es el nombre de la compañía. Me parece que ahora ha quedado entendido el uso correcto de las mayúsculas. Recuerden escribir con mayúsculas sus párrafos para que puedan comunicarse con mayor propiedad y tengan más éxito en su escuela, en sus estudios y en sus trabajos. Adiós.